Bien, entonces, cuando hablamos nosotros acerca de una función de dos variables, dijimos que la vamos a expresar como f de xy, ¿sí? Entonces, esta función de dos variables, muchachos, se va a poder derivar. La cosa es que al derivar nosotros la función, lo vamos a poder hacer únicamente de una variable en una variable, ¿sí? Y a esto es a lo que se le conoce entonces como derivada parcial. Las derivadas parciales se pueden expresar de diferentes formas. Por ejemplo, en este caso, que las variables que tenemos son x y y, pues podemos hacer la derivada parcial de f respecto a y, que se puede expresar como f subíndice x. También se puede hacer utilizando la notación de derivadas parciales, que es como esta d así medio cursiva. También se puede expresar como la derivada en x de la función que depende de x y de y, ¿sí? O también, si decimos que f de x es igual a z, pues podemos decir que es la derivada parcial de z en x. También, si utilizamos la notación de operadores, lo podemos escribir como el operador d, que es el operador derivada, subíndice x de la función f. Cualquiera de estas hace referencia a la derivada parcial de f con respecto a x. Y pues lo mismo va a suceder con respecto a y, ¿no? Nada más que va a cambiar ahí la variable con la cual nos estamos refiriendo. ¿Cómo es que vamos a hacer una derivada parcial? ¿Cómo la vamos a realizar? Pues cuando estemos nosotros derivando parcialmente respecto a x, quiere decir que en la función, ¿sí? En la función consideramos que y es una constante. Y entonces derivamos utilizando las reglas de derivación, sabiendo que y es una constante y que x es la variable. Cuando estemos haciendo la derivada parcial de f con respecto a y, pues va a suceder lo contrario. O sea, en la función vamos a considerar x como una constante y vamos a aplicarle las reglas de derivación a la variable y. ¿Sí? Entonces, cuando derivamos parcialmente a x, y es constante. Cuando derivamos parcialmente en y, x es constante. Por ejemplo, tenemos la siguiente función, f de x, y es igual a x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada, pues lo vamos a considerar de la siguiente forma, ¿sí? En esta ocasión lo voy a hacer así paso a paso para que se note lo que estoy hablando de considerar como constante o como variable, ¿sí? Ya después y con la práctica, pues se puede hacer de manera directa. Entonces, primero que nada vamos a calcular la derivada parcial de f con respecto a x. Como vamos a derivar respecto a x, entonces solo la x la vamos a considerar como variable y la y la vamos a considerar como una constante. Entonces vamos a derivar término a término. Aquí sería la derivada en x de x cúbica más y cúbica por la derivada en x de x Esto sería cuadrada. integrales múltiples. No, es derivadas parciales. Ah, gracias. ¿Sí? Menos 2y cuadrada por la derivada parcial en x de 1. Entonces, fíjense que aquí todos los factores que incluyen y los puedo sacar fuera de las derivadas porque son como si fueran una constante. Y las reglas de derivación, pues es lo que nos dicen, ¿sí? Y entonces aquí pues ya derivamos la variable x así como lo conocemos. La derivada de x cúbica pues va a ser 3x cuadrada más y cúbica por 2x menos 2y cuadrada por 0. Entonces esto va a ser 3x cuadrada más 2xy cúbica más 0. Esta va a ser la derivada parcial en x. Vamos a ver qué pasa con la derivada parcial en y. Vamos a tener la parcial de f en y, ¿sí?
Entonces, otra vez, vamos a derivar término a término considerando la y como variable y la x como constante. Tendríamos x cúbica parcial de 1 en y más x cuadrada derivada de y cúbica menos 2 derivada de y cuadrada, ¿sí? Entonces, como ahora estamos derivando en y, pues todas las x se van a comportar como una constante y las y es lo que vamos a derivar, es lo que vamos a considerar como variable. Entonces, esto sería x cúbica por 0 más x cuadrada por 3y cuadrada menos 2 por 2y. Es decir, 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. Y esta es la derivada parcial en y. Fíjense que no necesariamente la derivada parcial en x y la derivada parcial en y son iguales, ¿sí? O sea, puede suceder que sí lo sea, pero no necesariamente lo va a ser, ¿sí? Entonces nada más hay que tener ahí cuidado de no pensar pues que nos tiene que dar lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos nosotros, vamos a ver. Ok, vamos a tener g de r, t, que va a ser igual a e a la menos t coseno de pi por r. ¿Sí? Entonces, otra vez, pues tenemos aquí una función que depende de dos variables, ¿sí? Pero como vamos a derivar parcialmente, entonces solamente vamos a poder considerar una de ellas como la variable dependiendo de cuál sea la derivada parcial que se nos indique. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer la parcial de g en r, pues todo lo que lleve t lo vamos a considerar como una constante, ¿sí? Entonces, esto sería a la menos t, y lo que tiene r, eso sí lo vamos a derivar. Entonces, la derivada de coseno de pi r, pues va a ser menos pi seno de pi r, ¿sí? La derivada parcial de g en t, pues todo lo que tenga t es lo que vamos a derivar, y lo que tenga r lo vamos a considerar como constante. Entonces sería coseno de pi r por menos a la menos t. ¿Sí? Aquí podemos simplificar un poquito la expresión, o acomodarla más bien. Menos e a la menos t coseno de pi r. ¿Vale? Pero la idea entonces es que dependiendo de cuál es la variable respecto a la cual vamos a derivar, la otra variable se considera como constante y aplicamos las reglas de derivación que ya conocemos, ¿no? Que venimos utilizando desde hace pues un montón. Bien, ¿preguntas aquí? No, todo bien. Perfecto. Entonces, las derivadas, sí, o sea, como nosotros podemos ver, el hecho de nosotros haber calculado una derivada parcial respecto a una u otra variable, pues nos vuelve a dar una función en dos variables, ¿sí? Esta función en dos variables tiene una interpretación y vamos a ver qué significa. Vamos a tener la siguiente función, que es f de x, y es igual a 4 menos x cuadrada menos 2y cuadrada, ¿sí? Y queremos encontrar la derivada parcial en x evaluada en 1,1 y la derivada parcial en y evaluada en 1,1. Entonces, pues lo primero que hacemos es derivar, ¿sí? Entonces, la derivada parcial en x va a ser, la derivada de 4 es 0, la derivada de menos x cuadrada menos 2x, y la derivada de menos 2y cuadrada va a ser 0, ¿sí? Porque solo tiene y. Y la derivada parcial en y, pues va a ser, la derivada de 4 vuelve a ser 0, la de x cuadrada es 0 porque solo tiene x,
Y la de menos 2y cuadrada va a ser, perdón, la de menos 2y cuadrada va a ser menos 4y. Ya que tenemos las derivadas parciales, pues las evaluamos, ¿sí? En el punto 1,1. Y esto sería menos 2 por 1, o sea, menos 2. Y la parcial en y evaluada en el mismo punto, pues va a ser menos 4 por 1, o sea, menos 4. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa el hecho de que al evaluar una derivada parcial en un punto específico dado, obtengamos un valor? Bueno, la gráfica que tenemos aquí de esta ecuación es un paraboloide, bueno, es un paraboloide elíptico, ¿sí? Entonces, más o menos se va a ver así. Déjenme aquí centrar un poquito. Vamos a tener algo así. Algo así, ¿sí? Más o menos. O sea, es una copa que abre hacia abajo. Entonces, ¿qué significan cada una de las derivadas parciales? ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el plano vertical y,1, ¿por qué y,1? Porque es el punto que estamos evaluando, ¿sí? Cuando tenemos el plano vertical y,1, este plano va a hacer un corte en el paraboloide en el punto y,1, ¿sí? Entonces, y igual a 1, y igual a 1, y va a ser un corte vertical. Entonces, vamos a tener así como una rebanada, ¿sí? Déjenme rehacer el dibujo a ver si se alcanza a ver mejor. Entonces, vamos a tener aquí y, x, z, y tenemos nuestro paraboloide. Este es 2, esto va a estar así, más o menos, ¿sí? Entonces, cuando tenemos el plano y igual a 1, aquí, significa que va a ser como una rebanada de este paraboloide exactamente en este punto, ¿sí? Entonces, en el punto y igual a 1 se va a hacer esta rebanada. Fíjense que el punto que nosotros teníamos, en el que estábamos evaluando, pues era el 1, 1, ¿no? Que estaría como por aquí. Entonces, 1,1 es el punto en el que estoy evaluando. Ahora, en esta rebanada se va a formar una curva. Es la curva de intersección que va a estar entre el plano y la superficie. Es esta curva de aquí. ¿Sale? En el punto 1,1, a esa curva pues le corresponde un punto también, ¿sí? Que en este caso, dado a la función que tenemos, pues sería 4 menos 1 menos 2 es 4 menos 3 es 1, ¿no? Entonces este punto sería el 1,1,1, ¿sale? En este punto va a pasar una recta tangente. Entonces, en este punto va a pasar una recta tangente. ¿A quién? A la curva, ¿sí? A esta curva en el punto dado, que el punto dado sale a partir del punto de evaluación. Entonces, la pendiente de la recta tangente en este punto es la derivada en x. ¿Sí? O sea, la pendiente es igual a la derivada en x evaluada en 1, 1. ¿Sí? Algo similar va a suceder con la derivada parcial en y. Vamos a tener otra vez el mismo paraboloide, ¿sí? Es decir, es una copa que está abriendo hacia abajo. Entonces tenemos nuestra curva, bueno, nuestra superficie en el espacio más bien, que se vería más o menos así. ¿Sí? Este punto es 2. Aquí obviamente nomás estoy agarrando como una esquinita de todo el paraboloide. Sí, recuerden que los paraboloides pues son
como copitas, ¿no? Esta sería algo así. Más bonito, pero algo así. Entonces, como ahora estamos derivando parcialmente en Y, lo que vamos a hacer es tomar un plano que va a rebanar, o sea, va a ser un plano que sea paralelo al eje Y. Y ese plano pues va a estar dado por X igual a 1. ¿Por qué igual a 1? Pues porque es el punto en el que estamos evaluando, ¿sí? Aquí el valor de X es 1. Entonces, vamos a tener un plano paralelo al eje de las Y que va a rebanar a la superficie en este punto. Entonces nos va a quedar algo así. ¿Sí? Entonces, cuando el plano X igual a 1 rebana al paraboloide, lo que forma es una parábola. Aquí nada más estamos viendo la mitad, pero esta parábola pues debería de continuar también al otro lado, ¿sí? Y solo estamos viendo esta mitad porque el punto que nosotros tenemos en el que estamos evaluando es el 1, 1. Entonces está en este cuadrante, ¿sí? Por eso solo nos interesa esta parte. En el punto 1, 1 del dominio, o sea, del piso, le va a corresponder un punto en la superficie, que ya dijimos, evaluándolo en la superficie, que este punto era el 1,1,1. Sí, o sea, si nosotros sustituimos aquí en F de 1, 1, vamos a obtener 1. Y es precisamente el punto que tenemos acá. Entonces, cuando el plano corta a la superficie, lo va a hacer a lo largo de una parábola, de esta parábola. Esta es la curva, ¿sí? Es la curva de intersección. Y sobre esta curva, específicamente en el punto en el cual estamos nosotros tomando, va a pasar una recta tangente, que va a tocar a la curva solo en ese punto. ¿Sí? La pendiente de esta recta tangente es la derivada parcial en Y evaluada en el punto dado, que en este caso es menos 4. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el significado geométrico de las derivadas parciales sigue siendo muy parecido al significado geométrico de las derivadas de una sola variable. Al final es la pendiente de una recta. Nada más que en este caso, la recta tangente es tangente a una curva que se genera en una superficie cuando se corta por un plano. ¿Sí? Pero al final pues es algo muy, muy similar. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo. Muy bien. Es todo. Ok. Entonces, muchachos, además de las derivadas que nosotros podemos calcular, o sea, de la primer derivada que ya vimos que significa la pendiente, la recta tangente, etcétera, etcétera, nosotros podemos calcular también las derivadas de orden superior. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que nosotros, al tener la derivada parcial de una función, la volvemos a derivar, ya sea en una o en otra variable. Entonces, por ejemplo, podemos tener así, que es la derivada de f en x, ¿sí? Que corresponde a la segunda derivada parcial de f en x. También lo podemos expresar como f de xx. ¿Sí? También, si nosotros tenemos la derivada de f en y, pues la podemos volver a derivar respecto a y. Sería entonces la segunda derivada parcial de f en y o f de y. Pero resulta que además de esto, pues nosotros podemos intercambiar las variables respecto a las cuales vamos a derivar. Si tenemos la parcial de f en x y la derivamos con respecto a y, entonces estamos hablando de la segunda derivada de f, ¿sí? Respecto a y respecto a x. O sea, la parcial de f, subíndice x y y. Lo mismo sucede
si lo que tenemos es la derivada parcial de f con respecto a y esto lo derivamos respecto a x. Entonces tendríamos la segunda parcial de f respecto a x y respecto a y, o sea, f de y, x. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se calculan las segundas derivadas? Pues de la misma manera, o sea, se obtiene la primera derivada y luego esta se vuelve a derivar según se indica. Por ejemplo, si tenemos f de xy, que es igual a x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada, ¿sí? Y queremos encontrar las 4 segundas derivadas, que son estas 4 que tenemos aquí. Ay, se me perdió. Estas 4 segundas derivadas, ¿sí? La segunda en x, la segunda en y, la segunda en xy y la segunda en yx, pues partimos de las primeras derivadas que ya habíamos calculado, ¿sí? Habíamos dicho que la primera derivada en x era igual a 3x cuadrada más 2xy cúbica. Y la parcial de f en y iba a ser 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. ¿Sale? Entonces, a partir de esto, hacemos nosotros las segundas derivadas. La segunda derivada en x sería esto que ya tenemos aquí, volverlo a derivar, pero respecto a x nada más. Sería entonces 6x más 2y cúbica. Luego, la segunda derivada de x y y, pues sería esto que tenemos aquí, derivarlo ahora, pero respecto a y, que sería entonces 6xy cuadrada. ¿Ok? Luego, la segunda derivada en y, pues sería esto que tenemos aquí, volverlo a derivar, pero respecto a y. Va a ser entonces 6x cuadrada y menos 4. Y la derivada parcial de f respecto a y y respecto a x es la derivada parcial en y, la volvemos a derivar, pero ahora respecto a x. Va a ser entonces 6xy cuadrada más 0. ¿Sale? Y esas serían entonces las segundas derivadas. ¿Sí? Fíjense que aquí sucede algo. La segunda parcial de f en x y en y es igual a la segunda parcial de f en y en x, ¿sí? ¿Que por qué sucede esto? O sea, ¿por qué en este caso fueron iguales? Bueno, tenemos un teorema que nos dice cuándo va a suceder esta igualdad. Cuando f está definida en un disco D, ¿sí? Que contiene al punto A, B, y si f de xy y f de yx son continuas en el mismo disco, entonces, pues va a suceder esto, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, recuerden que nuestra función de dos variables pues corresponde a una superficie en el espacio, ¿sí? Entonces, si esta superficie está definida en un disco, ¿sí? O sea, en un ay, ¿cómo se llama? En un dominio circular, ¿sí? O sea, que no tenga, que no tenga inconsistencias ahí ni nada, sino que esté completamente definida. ¿Ok? Y este disco contiene el punto A, B, ¿ok? Entonces, es cuando se va a cumplir esto. Si nosotros tomamos un punto A, B que esté fuera del disco donde la función está definida, pues entonces ya puede que no se cumplan estas derivadas cruzadas. ¿Sí? Pero por lo pronto, mientras esto suceda, mientras la función
sea continua y esté definida pues en un dominio circular, entonces las derivadas cruzadas van a ser iguales. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien. Muy bien. Entonces aquí ha de tener la grabación.